Perfecto. Probablemente, como han visto muchas charlas y muchos vídeos, pues esta es la historia natural de la enfermedad y ustedes saben que la mayoría de los mielomas se convierten en mieloma activo en este punto y es cuando el paciente tiene una sintomatología, tiene anemia, tiene insuficiencia renal, tiene lesiones óseas y es cuando se empieza el tratamiento. Pero tienen que saber que todos los mielomas vienen precedidos de una fase anterior que vemos aquí, que puede ser o la gammapatía monoclonal de significado incierto o el mieloma smoldering. Y eso siempre existe. Lo que pasa que no en todos los pacientes se llega a hacer el diagnóstico precoz de una gammapatía o un mieloma smoldering. Yo creo que a lo largo de los años el número de pacientes con esta detección precoz va aumentando. ¿Por qué? Porque es muy raro ahora que cualquiera de nosotros no nos hagamos al menos un análisis una vez al año, simplemente por control. Si cuando se hacen ese análisis el médico que lo revisa es un médico avispado, puede detectar a lo mejor que las proteínas están altas y diga, bueno, ¿por qué están las proteínas altas? Y pida una prueba adicional que no se hace de rutina en los análisis de control, donde se evalúan las proteínas y se ve el pico monoclonal. En la mayoría de estos casos, un pico monoclonal muy pequeño. ¿Es eso bueno o no? Yo creo que es bueno. Es decir, la detección de un componente monoclonal en todas estas fases muy precoces, lo más atrás posible, siempre va a condicionar un diagnóstico, con lo cual hay que tener mucho cuidado con la información que se les da a ustedes, a los pacientes, porque en el momento en el que se añade un diagnóstico a su historial, pues puede tener una implicación psicológica. Por eso creo que es muy importante y es extremadamente importante afinar en el diagnóstico, una gammapatía monoclonal o un mieloma smoldering. Y las diferencias son básicamente cuantitativas y yo creo que el hematólogo sabe hacerlo muy bien cuando el componente monoclonal es bajo. Dice, tiene una gammapatía y muchas veces no es ni necesario hacer una médula ósea, ni hacer un TAC, ni ninguna exploración. Hay pacientes en los que el componente monoclonal es un poquito más alto, dicen vamos a hacer una médula ósea y en función del número dicen tienen un mieloma smoldering. Si el diagnóstico que les hacen es una gammapatía, lo que yo digo, el mensaje que hay que dar a los pacientes es totalmente tranquilizador. ¿Por qué? Porque la posibilidad que ustedes tienen de hacer un mieloma cuando el diagnóstico es una gammapatía es muy bajo y además es muy constante a lo largo del tiempo. Con lo cual, el mensaje es tranquilizador, habitualmente controles una vez al año, aunque a lo mejor al principio les hacen más controles durante el primer año para confirmar que está estable y no hay que hacer nada más. En cambio, cuando el diagnóstico es mieloma smoldering, damos un pasito más allá en esta línea y nos movemos aquí. El mieloma smoldering no es un punto, el mieloma smoldering está aquí y es una banda amplia donde caben pacientes que van a progresar a un mieloma de una manera más rápida y pacientes que van a progresar a mieloma prácticamente igual que la gammapatía monoclonal. Con lo cual, cuando hay pacientes a los que se les hace el diagnóstico de mieloma smoldering, que significa que no tienen ningún síntoma, que no tienen nada, que el diagnóstico en la mayoría de los casos ha sido, como les digo, casual, porque se ha hecho un análisis de rutina, pues yo entiendo que hay pacientes muy confusos porque el médico les dice, usted tiene un mieloma, pero no se preocupe porque ahora no necesita tratamiento, porque cuando se desarrolle ya le trato. Y a lo mejor el paciente le pregunta, ¿y cuánto de asustado tengo que estar? Es decir, ¿cuándo voy a progresar? Ah, eso no lo sé, ya lo vamos viendo. Y yo siempre digo, claro, el paciente se va a su casa, el médico ve al siguiente enfermo y cuando el médico se va del paciente ya no se acuerda. Pero el paciente se levanta cada día diciendo, voy a ver si hago el mieloma. Haré el mieloma hoy, mañana, dentro de un mes. Entonces, bueno, pues afortunadamente en esta evaluación del riesgo de hacer un mieloma hay muchísimos estudios para afinar en el riesgo que un paciente tiene de hacer un mieloma a 2 años. Y se afina mucho porque cada vez se están haciendo muchos más estudios. Simplemente
con el componente monoclonal que tengan, con el número de células plasmáticas que tengan en la médula ósea. Se pueden hacer estudios en la sangre periférica, hacer un TAC, muchísimos estudios, pero el médico, y esa es la obligación del médico y la suya de pacientes saberlo, es afinar lo más posible y el médico de cada uno de ustedes que les diagnostiquen un mieloma Smoldering, saber cuál es el riesgo, siempre es aproximado, en medicina 2 y 2 nunca son 4, pero bastante aproximado el riesgo que tengan de hacer un mieloma. Y creo que es bastante fácil entender por qué es importante saber el riesgo. Porque si yo le digo a un paciente que el riesgo es un 1% por año, igual que la gammapatía monoclonal, le voy a decir, olvídese, le vamos a ver una vez al año. Pero si el riesgo es un poquito más alto, pues probablemente le diga, le voy a ver 2 o 3 veces, al menos durante los primeros años. Y hay un buen grupo de pacientes de esos a los que el componente monoclonal está todo estable y pasados 2 años se le dice, pasamos a verle una vez al año. Pero, ¿qué pasa con esos pacientes que están aquí? Es decir, que sabemos que el riesgo que tienen de hacer un mieloma es más alto. Y el riesgo más alto, un poco conceptualmente, se define como 50% a 2 años. Pues si volvemos a la gráfica, vemos que estamos aquí. Es decir, estos pacientes, ¿qué hacemos? Que yo a los pacientes le pinto esto en la consulta y le digo, el borde entre mieloma de alto riesgo asintomático y mieloma no existe, es decir, es muy, muy vago. Entonces, cuando el paciente se le explica esto, la mayoría de los pacientes preguntan, ¿y por qué no me trata? Si sabemos que voy a hacer un mieloma con unas probabilidades muy altas en los próximos 2 años, que estoy aquí, que el siguiente paso es hacer un mieloma, y he leído, porque Teresa me ha contado, que tener mieloma significa tener todo esto, pues tráteme. Y eso es en lo que estamos trabajando. Realmente empezamos a trabajar en el tratamiento precoz del mieloma Smoldering justo en este punto. Nosotros no tratamos una gammapatía monoclonal ni tratamos un mieloma Smoldering de esos que tienen muy bajo riesgo de progresar a mieloma. Tratamos a estos pacientes con el objetivo de que cuanto menos retrasemos el tiempo en el que acaben haciendo síntomas de mieloma y con el objetivo de que algún paciente no desarrolle nunca la sintomatología de mieloma. Y en esto empezamos pues, en el año 2007 con el primer ensayo clínico con lenalidomida. Ahora muchos de ustedes decían recibo lena de mantenimiento. En aquel momento era la lena como fármaco único que decidimos darla a 60 pacientes con mieloma Smoldering de alto riesgo en este punto y a 60 no les dimos nada. Y entonces comprobamos recientemente, con más de 12 años de seguimiento, que claramente el tratamiento precoz aportó un beneficio muy importante, porque retrasó de una manera muy significativa la progresión a mieloma. Hay pacientes que a fecha de hoy, y repito, el ensayo empezó en el año 2007, todavía no han progresado y, por lo tanto, esa fue la base para que ahora, si buscan en Internet, pues haya a lo mejor más de 70 ensayos clínicos que se están haciendo en el mieloma Smoldering de alto riesgo. Y el Grupo Español de Mieloma yo creo que ha estado muy comprometido con esta enfermedad desde el principio. Empezamos en el año 2007, luego iniciamos otro ensayo clínico solo para pacientes jóvenes, incorporando el trasplante, era el tratamiento de un mieloma activo aplicado a un mieloma Smoldering, y estamos pendientes de analizar los resultados definitivos y vamos a poner en marcha más estudios con las nuevas estrategias de inmunoterapia, con los linfocitos TCAR, con los anticuerpos monoclonales biespecíficos, pues todo eso pensamos llevarlo al tratamiento de los pacientes con mieloma Smoldering, de estos que tienen alto riesgo de progresar a mieloma, pues con el objetivo de contribuir a curar pacientes con mieloma antes incluso de que lo desarrollen. Lo cual es importante porque, pues bueno, vamos
Si no curamos, porque igual que pasa con el mieloma activo, probablemente no seamos capaces de curar a todos los pacientes, sí que vamos probablemente a retrasar, como les he comentado, la progresión a mieloma, y el retrasar la progresión a desarrollar eventos óseos o insuficiencia renal es importante, no solo desde el punto de vista de la enfermedad, sino desde el punto de vista de la calidad de vida de los pacientes. Por ello, yo ya termino diciendo: diagnóstico precoz es importante, suma una lista, un diagnóstico más a la lista, y eso puede impactar, pero creo que como enfermos tienen la obligación de preguntar a sus médicos cuál es el diagnóstico exacto, gammapatía, mieloma sintomático, y si es mieloma sintomático, me tiene que explicar cuál es el riesgo que yo tengo de progresar a mieloma, y el hematólogo le explicará. Y si tiene un mieloma de alto riesgo y tienen la posibilidad de incluirse en un ensayo clínico, y en España prácticamente siempre hay algún ensayo clínico abierto, nuestra recomendación como Grupo Español de Mieloma es que se incluyan en los ensayos clínicos, porque realmente es la única manera de avanzar, es la única manera de generar el conocimiento y que pueda seguir beneficiando a muchos más enfermos que vengan detrás. Y con esto termino. Muchas gracias.